Durante mis jornadas de observación y ayudantía que tuve en la comunidad de San Agustín Chayuco, San José del Progreso, San Pedro Pochutla y El Tomatal, pude observar que la realidad que enfrentan los docentes es un poco compleja y complicada a la hora de ejercer su clase, puesto que hay varios factores que limitan la educación o limitan las actividades que quisieran poner. Dentro de estos factores entra mucho el espacio recreativo con los que cuentan las instituciones, así como la relación que hay entre padre y docente también es algo que complica mucho a la hora de ejercer su clase, puesto que debe haber una buena relación o una comunicación afectiva para que el niño aprenda y mejore de una manera considerable a la hora de la clase de educación física. También otro problema que involucra mucho la educación es el material didáctico con el que cuenta la institución. Pues empezando con el espacio recreativo e infraestructura, los docentes buscan la manera de crear un espacio recreativo para sus estudiantes. En un caso en particular, en la escuela del Tomatal, la única área con la que contaba la escuela era la cancha de la agencia municipal. Ni siquiera era la cancha de su escuela, sino tenían que recurrir a usar otra institución, que era la cancha de la agencia. Otras pues sí cuentan con el espacio recreativo propio, aunque en la mayoría de ocasiones son muy limitados y pueden estar llenos de obstáculos como baches, piedras o incluso partes que no se pavimentaron completamente. Pero pues aún así los estudiantes ejercen la clase y obedecen al docente, porque el docente se encuentra en constante improvisación. Pues es una habilidad que debe tener el docente, debe saber improvisar a pesar pues de los obstáculos que se presenten. El docente tiene que saber improvisar para poder aplicar la clase, usar lo que tenga a su alcance. Material didáctico. El acceso al material didáctico en la mayoría de los casos es muy limitado. El docente de educación física se encuentra en la realidad de tener que impartir clases sin los recursos. Pues no todas las instituciones cuentan con el material suficiente. Claro, cuentan con algo básico, platos, conos, pero en su mayoría se limitan mucho a estos trabajos, puesto que son los únicos materiales que hay. Incluso un docente de la comunidad de Chayuco tenía que intercambiar entre los objetos o el material que tenía en el kinder, puesto que también daba clases en el kinder. El material que había en el kinder se lo tenía que traer a su primaria, tenía que estarlo cargando y luego de ocuparlo regresarlo al kinder. Y el material que no había en el kinder se lo llevaba de la primaria. Y así constantemente estaba intercambiando materiales de una institución a la otra para poder completar. Y pues también ocupaba materiales que había en la comunidad, ocupaban llantas y ocupaban botellas de plástico. Eran materiales que él se encontraba en la comunidad y de alguna manera tenía que innovarlos, tenía que mejorarlos para ocuparlos como material. Y la relación entre padre y docente, como lo comentaba hace un rato, esto influye mucho en la comunicación que va a haber también con el alumno, y también influye en la manera en la que éste va a realizar las actividades y el empeño que le va a poner, puesto que de una buena educación se implementan muy buenos trabajos y el niño pone de su parte para aprender. La relación que hay entre padre y docente es fundamental para el éxito de los estudiantes, aunque esta relación entre padre y docente puede ser un desafío, puesto que los padres en algunos casos, no en todos, pero sí se notaba que en algunos casos solían tener expectativas diferentes sobre la educación física de sus niños. Y pues la falta de comunicación en ocasiones llevaba a malentendidos y conflictos. Los padres no entendían los objetivos o los beneficios de la educación física, lo que llevaba a una falta de apoyo y de participación. En su mayoría de casos los padres, igual cuando querían que su hijo tuviera una mentalidad competitiva, querían que su hijo solamente tratara de aprender a ganar, y no veían que la educación física va más allá de eso, que la educación es algo que educa tanto cuerpo, mente y te ayuda a tener una mejor salud. Y los padres en su mayoría de casos, como también había equipos de fútbol liderados por los alumnos,
Los padres acudían en ocasiones a los partidos y siempre querían ganar. Y en ocasiones llegamos a escuchar cómo le decían a los profesores que por qué no hacían una mejor preparación para ganar. Cuando la docente, esto pasa en la comunidad de San Pedro Pochutla, cuando la docente, su principal meta era que los niños participaran, que los niños fueran a jugar porque estaban muy abandonados o tenían muy alejados las actividades deportivas. Y su meta era participar en lugar de siempre ganar.